En este video voy a proponer y resolver un circuito eléctrico que representa una situación en que la única fuerza electromotriz es inducida, dejando para el siguiente el efecto que ejercen sobre los cables de medida los campos eléctricos inducidos. Las que últimamente llamamos ecuaciones de Kirchhoff en realidad son reglas que Kirchhoff estableció para aplicar las ecuaciones de malla y nodo a la resolución de circuitos. Estas reglas permiten plantear el sistema de ecuaciones necesario para la resolución del circuito y establece convenciones de signos facilitando la resolución. Estas ecuaciones son válidas siempre debido a que, como comprobamos en videos anteriores, las de malla se basan en el principio de conservación de la energía y las de nodos en que en cada punto del espacio el campo magnético toma un único valor. La ley de Faraday expresa que en una región de campo eléctrico inducido, la fuerza electromotriz inducida en un lazo cerrado es igual a la variación temporal del flujo magnético en su interior. Como el campo eléctrico es inducido por todo el circuito, la fuerza electromotriz inducida estará también distribuida por el mismo. Por esto consideramos en serie con R1 una fuerza electromotriz del lado izquierdo y en serie con R2 la fuerza electromotriz del lado derecho, siendo la suma de ambas igual a la fuerza electromotriz total. Eligiendo tramos de igual longitud y siendo la fuerza electromotriz inducida igual a 1 voltio, a cada mitad le corresponde una fuerza electromotriz de 0,5 voltios. Debido a que impulsan la corriente por R1 y R2, las colocamos en serie con las fuentes de tensión equivalentes a las respectivas fuerzas electromotrices inducidas. Para calcular la diferencia de potencial VMN, recorriendo el lazo 1 en sentido horario, la ecuación de malla resulta 0,5 voltios igual a la caída en R1 más VMN, obteniéndose más 0,4 voltios para la diferencia de potencial entre estos puntos. Repetimos el cálculo para el lazo 2, recorriéndolo en sentido antihorario. La tensión de la pila toma signo negativo porque la recorremos en contra del sentido asignado a la corriente y lo mismo ocurre con la caída de potencial en R2. En ambos casos elegimos el sentido para recorrer el lazo de modo que ingresar por el terminal M y por este motivo VMN igual a la diferencia entre el potencial en M y en N toma valor positivo. El resultado obtenido debe ser el mismo independientemente del camino seguido que contenga a los puntos M y N. En el siguiente video explicamos por qué los voltímetros indican valores diferentes.